SER Podcast. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Viernes 29 de septiembre, hora 25, y en la mesa del análisis de hoy, Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Lola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel Munarriz, jefe de investigación de Infolibre. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y Juanma Marqués, subdirector del Diario de Sevilla. Marqués, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Finiquitado ya el intento de investidura de Feijóo, el rey ha convocado ya esta tarde una nueva ronda de contactos con los partidos para el lunes y martes que viene, y después de esa ronda, salvo sorpresa, le encargará la investidura al único candidato que ha tenido en todo momento no garantías, pero sí opciones de aglutinar los votos suficientes para sacar esa investidura adelante, que es Pedro Sánchez. María Manjabacas, buenas noches. Buenas noches. A las 11 del lunes el rey comienza la ronda de contactos. La abre el partido con menor representación parlamentaria, Unión del Pueblo Navarro. Como en la anterior ocasión, no participan Esquerra Republicana, Bildu, BNG y Junts, cuyos votos son decisivos para que Sánchez forme gobierno. Esta vez, aunque participan los mismos representantes, acotan los tiempos, y a las 11 del martes el rey se verá con el candidato más votado en las urnas, con el popular Alberto Núñez Feijóo, tras lo cual el rey llamará a la presidenta del Congreso para comunicarle a quién le encarga la formación de gobierno, y esta vez, salvo que decline, será el encargo para el candidato socialista Pedro Sánchez. Y un dato no menor, Aimar, que da idea de los tiempos políticos que corren, es la 10ª ronda de contactos del rey Felipe en sus 10 años de reinado, las mismas que tuvo su padre, el rey Juan Carlos, en casi 40 al frente de la jefatura del Estado. Finalizo dirigiéndome a la ciudadanía de todos los pueblos de España y a toda la nación española. Hoy no podré con toda probabilidad darles un gobierno, pero sí creo que hemos podido darles una seguridad y una esperanza. La seguridad de que hay una fuerza política, la más numerosa, que va a defender los mismos valores que la mayoría de los españoles comparten. La seguridad y la esperanza de que, si ahora nos corresponde hacerlo, desde la oposición, más pronto que tarde, lo haremos desde un gobierno, este sí, que será para todos los españoles, y con un presidente, este sí, que está exclusivamente al servicio de los españoles. Nada más y muchas gracias. Termina así el momento Feijóo, al menos por ahora. Sohaib Nabi. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Los números han acabado por extinguir las posibilidades para que el candidato del PP sea presidente, al menos en esta legislatura. Hoy no podré con toda probabilidad darles un gobierno. Consumada su derrota, Feijóo ha sintetizado que aunque los números acompañen al siguiente candidato, el resultado será igual de negativo. No hay posibilidad de triunfo para ningún candidato, aunque logre la presidencia. Y ya poniéndose en el escenario que vendrá, ha seguido apelando a los números con los que seguro cuenta Sánchez. Yo le pido a todos ustedes que no sean tránsfugas de sus principios y que no sean tránsfugas de la transición española. Pero Sánchez ha vuelto a apostar por Óscar Puente para explicar quién, a su juicio, pervierte las instituciones. Utilizar a la corona para coronarse líder de su partido. El portavoz del Grupo Socialista ha aconsejado a Feijóo que la próxima vez que quiera reforzarse ante los suyos, recorra primero el camino de las primarias. Y que los militantes del Partido Popular puedan decidir entre usted, la señora Ayuso, el señor... Y que la campaña del candidato acababa con esta votación. Se acabó lo que se daba. El final del verano azul llegó. En la fórmula de apoyos insuficientes con los que cuenta el líder del PP, sigue metido Vox. Señor Feijóo, yo sé que usted no es como él. Pero para que den los números, Santiago Abascal se ofrece incluso a salir de la ecuación para que otros se sumen. Entregue los votos al señor Feijóo y sáquenos de la ecuación. Aunque ella amenaza que si el resultado no es de su agrado, el pueblo español tiene el deber y el derecho de defenderse, y lo hará. Después no vengan ustedes lloriqueando. Desde Sumar, Marta Lois le ha resumido a Feijóo
que dos valores distintos no pueden unirse en una sola cuenta. Usted sabe que los votos que necesita son incompatibles entre sí. En Esquerra, Teresa Jordà ha dejado claro quién a su juicio no sabe hacer cuentas. Desde Junts, Míriam Nogueras dice que las divisiones las hace la extrema derecha. La tesi que diu que votar divideix, aquesta tesi neix de l'extrema dreta. En Bildu, Óscar Matute, que la propiedad asociativa de la derecha y la ultraderecha iba a dar el mismo resultado. El Partido Popular y Vox, o Vox y el Partido Popular. El orden de los factores no altera el fascismo. Y en el PNV, Aitor Esteban jamás ha querido saber nada de fórmulas que no sean restar 33. Y nos impiden estar en la misma ecuación que Vox. En esta investidura se ha visto como la mayoría no siempre está en los números y que un partido como UPN, con un solo diputado, Alberto Catalán, puede ser capaz de levantar 170 aplausos. Estos señores de Bildu, ustedes no estarán legitimados para hacer nada en este país. O como equivocarse en un solo número puede alterar las cuentas finales. Pujol, Bonel, Eduard. La equivocación del diputado de Junts, Eduard Pujol, ha obligado a retrasar unas cuentas que a priori ya traían hechas de casa. En consecuencia, se procederá a realizar el recuento de los votos emitidos. Y ha obligado a que los miembros de la mesa se retiraran para deliberar sobre el sentido del voto. Muchísimas gracias y disculpen la interrupción. 15 minutos en los que no ha habido consenso en la mesa sobre el voto del diputado y que al final la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ha resuelto como nulo. Votos a favor del candidato, 172. Pero un número más o un número menos no cambiaba la aritmética parlamentaria que se ha acabado imponiendo. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida. Porque al final, esta fórmula parlamentaria no necesitaba calculadoras ni cuentas complejas, porque su resultado siempre iba a salir negativo. Hoy le han preguntado a Feijóo, después de esa derrota en la votación de investidura, si hay riesgo de una repetición electoral. ¿Ve riesgo de repetición electoral, señor Feijóo? ¿Riesgo? ¿Cree usted que eso es un riesgo? ¿Usted cree que eso es un riesgo? Bueno, para Feijóo la repetición electoral no es un riesgo, es una oportunidad, es la única oportunidad que le queda a corto plazo, por lo menos, en esta legislatura. Conclusiones de una investidura, Lola García, investidura fallida y del escenario que se abre a partir de aquí. Bueno, pues varias conclusiones. La primera es que Feijóo ha ganado otra oportunidad, que efectivamente él espera una repetición electoral, sea ahora o sea un poquito más adelante, pero no espera tener que pasar 4 años en la oposición esperando y calentando el banquillo, desde luego. En segundo lugar, que hay una incompatibilidad entre estar con Vox y estar con todos, absolutamente todos los demás. Es decir, no es que haya un bloque de derechas y un bloque de izquierdas, porque en el bloque pretendidamente progresista hay formaciones que son de centro-derecha. Pero el problema es tener de acompañante a Vox y eso es muy difícil de solucionar para Feijóo. Puede intentar comerse algunos de sus votos, pero de momento parece que Vox ha llegado para quedarse. Y después la dificultad, ¿no?, de conciliar en una nueva legislatura, si es que se consigue formar gobierno, si es que Sánchez lo consigue, pues todas esas voces en distintos idiomas que hemos escuchado en estos días, ¿no? Creo que va a ser tremendamente complicado porque hoy estos días tenían, digamos, el rival común o el enemigo, entre comillas, común enfrente, pero cuando todo eso se gire hacia Sánchez, pues va a ser realmente difícil de conciliar Junts con Esquerra, PNV con Bildu, y de hecho Feijóo ya ha empezado a intentar meter cizaña entre esos posibles aliados para empezar a desestabilizar ya antes de que se forme incluso el gobierno. Marqués. Sí, Feijóo creo que tenía una obligación moral y política de presentarse a esta sesión de investidura con independencia de que en efecto él la tenía fallida desde el principio, a pesar de los esfuerzos que hicieron desde el Partido Socialista más antiguo, Felipe González y Alfonso Guerra, que fueron rebanto en la dirección contraria. Yo creo que no le ha salido mal a Feijóo esta investidura en el plano interno, tampoco en sus relaciones con Vox. Nosotros estamos dando ahora una encuesta de urgencia que ha hecho Metroscopia y el 39%
pues de los consultados, es una muestra pequeña, son 700 personas, califican de buena la actuación, y en el lado contrario, la del PSOE, que sería la actuación de Sánchez Puente, pues no sale bien valorada. No significa nada respecto al futuro de la opinión pública española, pero viendo el caso concreto de Feijóo, que empezaba a tener problemas dentro del Partido Popular, yo creo que le ha salido bien. Y lo esperable posiblemente es que, pues a partir de la semana que viene, Feijóo haga cambios, no solo en la dirección del Partido Popular, en Génova, sino haga cambios en Cataluña y en el País Vasco, porque es obvio que este partido tiene un problema muy grave en esas dos comunidades autónomas y tiene que resolverlas. Después hemos asistido efectivamente a lo que es una tremenda diversidad de las fuerzas contrarias a Feijóo, que se suponen las de la investidura de Pedro Sánchez, pero que en los últimos días pues han aparecido algunos problemas, ¿no?, por los dos partidos independentistas catalanes, de los que no hay que minusvalorar siempre su tremenda capacidad para tirarse tiros en el pie, ¿no? Lo vimos en octubre de 2017 en Cataluña, lo contó y lo ha escrito perfectamente, y ahora están en una suerte de competición, y lo de ayer, o lo de hoy en el Parlamento catalán ha sido una sorpresa que no entraba dentro del marco negociador que había planteado el Partido Socialista, que le esperan unas semanas complicadas, de mucha pedagogía, no solo por la opinión pública española, sino incluso dentro del Partido Socialista y de los militantes y de los seguidores, porque una cosa es que en efecto Alfonso Guerra y Felipe González no hayan tenido ningún eco dentro del partido, y otra cosa es que estén dando palmas para la amnistía. Yo creo que esto complica un poco y aumenta el riesgo de que haya una repetición de elecciones. Yo creo que al día de hoy lo probable es que haya gobierno, pero no tenemos que descartar que los independentistas, que trabajan muy mal bajo presión, se ponen muy nerviosos, les da la ventolera y hacen cosas muy, muy extrañas, pues terminen dando al traste con esta legislatura. Monarriz. Por empezar por Feijóo, antes de ir a los independentistas, él desde el 23 de julio yo creo que ha estado errático, ha hecho algunos amagos de salir a jugar, de establecer relación con el PNV, de dialogar con Junts, de dirigirse al PSOE en términos no estrictamente de confrontación, le ofreció aquellos famosos pactos de Estado. Él ha intentado ser creativo, poco a poco le han ido haciendo entender, o quizá lo ha entendido él solo, que ese no era el camino, que había que replegarse para un duro invierno. La señal la dio Aznar, la manifestación fue la exteriorización gráfica y el debate de investidura, en realidad una cuestión de confianza ante los suyos, parece que la ha superado. Yo creo que el precio es un alineamiento total con esas tesis y esos decibelios, antes de nada ya con una estrategia preventiva, aunque es verdad que hay visos para pensar que se está planteando una amnistía, y entra dentro de lo razonable que el PP se oponga firmemente, pero yo creo que la lectura que han hecho es: vamos a la oposición y vamos a una legislatura de muchísimo voltaje, con una crítica que ya no es política, ya no es estamos en desacuerdo con lo que estás haciendo, sino estás poniendo en riesgo la continuidad histórica de la nación. La pregunta es, para ese tipo de discurso, en el que ya prácticamente no hay techo, en el que la puja al alza parece no tener fin, si Feijóo va a ser un buen intérprete. A mí me da un poco la sensación de PP 2004. Vamos a una legislatura en la que no te aceptamos como presidente, pero el señor que tenemos al frente para defender esas tesis no nos entusiasma del todo, pero provisionalmente, mientras se porte bien y no se mueva de este terreno que le estamos delimitando, pues nos vale para ir tirando. Sí es cierto que sale de este discurso de investidura con el rum, porque más que rumores no llegaban a tanto, la sensación de que Feijóo estaba con un liderazgo debilitado, que a mí me lo pareció, sobre todo
en las 2 últimas semanas me ha parecido que está especialmente errático y patoso políticamente, pues yo creo que eso lo atempera, y también la lectura de la prensa y digamos el entorno mediático del PP da la sensación de que le ha dicho que tiene una bola extra. El entorno mediático del PP, lo que viene haciendo, parte del entorno mediático del PP, lo que viene haciendo en los últimos días, y hoy con Esperanza Aguirre como ya voz particular, ha sido dejar caer la idea de que quizá una vez Feijóo en la investidura sea el momento de que el PP se abstenga para que el PSOE no tenga que echarse en los brazos de Junts y para que Junts no condicione la gobernabilidad nacional. Hoy Esperanza Aguirre lo ha dicho claramente. Ella ha introducido el matiz de que el PP le dé al PSOE los pocos votos que le bastarían para no tener que recurrir a Puigdemont. Pero Feijóo hoy en el Congreso ha dicho ya que por nada del mundo. Maribel Rubio, buenas noches. Buenas noches. Sí, Génova lo había dejado claro ayer. No habrá abstención para Sánchez en ningún caso. La Dirección Nacional quiso cerrar ese posible debate, pero hoy Esperanza Aguirre insistía en la idea. El PP debería dar sus votos a Sánchez para evitar su dependencia de los independentistas. Si yo fuera Feijóo, le ofrecería los votos del PP, los que sean necesarios, a Pedro Sánchez, con tal de que no gobierne ni con comunistas, ni con independentistas, ni con filoterroristas. Ojalá lo haga. Así Feijóo también ha querido dejar claro en la tribuna, dirigiéndose a los socialistas, que no dará la abstención a quien hoy se la ha negado. Les he ofrecido la posibilidad de que se abstuvieran. Le advierto que no vamos a admitir el cinismo de que nos pidan luego ustedes a nosotros lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado de los españoles. De momento, las voces internas y externas que piden estudiar la posibilidad de dar la abstención a Sánchez son muy minoritarias, pero Feijóo busca deshacerse desde ya de cualquier presión en ese sentido. Sería un suicidio, creen en la dirección, donde esperan o elecciones o una legislatura insufrible para Sánchez, donde Feijóo se consolide para la siguiente cita electoral. Bueno, en cualquier caso, antes de pensar en legislaturas insufribles o no, el PSOE de momento lo que tiene que hacer es sudar los votos de los independentistas para la investidura. Veremos si es para la investidura, si es para un pacto de legislatura, pero tiene por delante una negociación que no se plantea fácil en los próximos días, semanas, sobre todo porque hoy, como mencionabais, han aprobado en el Parlamento, tanto Esquerra como Junts, una resolución en la que dicen que no van a investir a Sánchez si no da pasos hacia el referéndum. Anoche ya el PSOE y el PSC emitieron un comunicado conjunto en el que decían, oye, por ahí no. Y hoy Salvador Illa ha llegado a decir que no los quieren, pero que si hay elecciones irán. Nosotros todo lo que sea explorar, el seguir avanzando por el camino del diálogo, de la convivencia, por unas políticas lideradas por el presidente Sánchez que han dado unos resultados muy positivos, pues por este camino, dispuestos a explorar las posibilidades que hay siempre y siempre desde dentro del marco de la Constitución española. Pero por el camino de ahondar en la ruptura y la división de la sociedad catalana, nunca. Salvador Illa esta mañana, en Hoy por Hoy, le ha preguntado a Ángels, ¿entonces descartan unas elecciones? Y le he dicho, no las queremos, no es nuestro escenario, pero si hay que ir a elecciones, pues se irá, porque por el referéndum no pasan. Inma Carretero, jefa de política de la SER, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Confían en que haya gobierno, eso han querido subrayar hoy los socialistas, pero para ellos era muy importante poner negro sobre blanco el perímetro. La impresión generalizada en el PSOE, también en algunas fuentes de Sumar, es que la resolución del Parlamento hay que entenderla en el contexto del debate en la Cámara Autonómica, en este momento concreto, pero creen que no tiene por qué impactar de lleno en la negociación, más allá de la dinámica de pulso que hay entre los independentistas. Eso sí, el PSOE aleja la posibilidad de que la semana que viene, después del previsible encargo del rey a Sánchez, la presidenta del Congreso ponga fecha ya al pleno de la investidura. Quieren que sea cuanto antes, hablaban estos días de octubre, pero ya no se pillan los dedos y dicen que, salvo cambio de guión, hasta que no haya fumata blanca, no prevén fijar el pleno de la investidura, que quieren que sea la definitiva. La negociación continúa. Hoy en la tribuna del Congreso, Óscar Puente, el portavoz socialista, ha hecho una referencia muy de pasada al final de su intervención. Y seguiremos trabajando para recuperar para la política a quienes se excluyeron de ella. Trataremos, termino ya, de que en este país se hable de concordia, de diálogo, de convivencia, de paz y de libertad. Ferraz ha dejado que sea el líder del PSC, Salvador Illa, quien haya puesto voz a la línea roja a los independentistas. Mañana oiremos a Pedro Sánchez en un mitin
pensado sobre todo para combatir al Partido Popular, para defender su terreno. Dicen en su entorno que va a dar la batalla política. El Abrazo se llama el recinto de la Rinconada en Sevilla, donde se celebra el acto del PSOE andaluz. Marqués, ¿qué acogida puede tener en el PSOE andaluz la idea de una amnistía? Vamos a ver, el PSOE andaluz ha cerrado todos sus apoyos a favor de Pedro Sánchez, Felipe González y Alfonso Guerra, que han liderado esta oposición al candidato socialista, son militantes sevillanos, y más allá de, creo que José Rodríguez de la Borbolla, que fue presidente de la Junta de Andalucía, no ha habido nadie apoyándola. Cuando vino Felipe González a recibir un premio de la Cámara de Comercio hace 3 semanas, había militantes de su época en la puerta echándole en cara la actitud que había tenido estos días. Por lo tanto, el abrazo de mañana que ha hablado Carretero es un abrazo grande. Es decir, hay una reconciliación entre el PSOE andaluz, el antiguo y el nuevo, con Pedro Sánchez. Yo creo que en parte eso obedece a que la elección de Pedro para comenzar su tiempo, que comienza mañana, por eso elige Sevilla, elige La Rinconada, que es un municipio, uno de los pocos municipios de Andalucía donde Juanma Moreno no ganó las elecciones autonómicas del año pasado. Incluso el actual alcalde de La Rinconada puede terminar siendo uno de los líderes del PSOE de Andalucía. Es decir, está todo muy bien medido. Otra cosa, tú me preguntas, ¿están de acuerdo con la amnistía? Hombre, tocando palmas no están con la amnistía. Eso, yo estuve el otro día con gente también de la misma época de Felipe González, gente ligada a la UGT, y hombre, tienen muchas dudas, y lo que están esperando es que Pedro Sánchez le explique cómo va a ser la amnistía, cuál va a ser su dimensión, pero desde luego brecha contra Pedro Sánchez o contra lo que tenga que hacer para formar gobierno, en estos momentos no hay. Lola, ¿cuánto hay de farol y cuánto hay de amenaza real en esa posición de Esquerra de no investir a Sánchez si no da pasos hacia el referéndum? Es que hay veces que los faroles acaban en amenazas reales, ¿no? La historia reciente nos lleva a eso, que hay veces que no dejan pasar la oportunidad de perder una oportunidad. Pero no, yo creo que efectivamente esto llega en el momento del debate de política general, y ahí, como sabéis, hay una competencia entre Junts y Esquerra, y cada uno presenta sus propuestas de resolución en el Parlamento. Que claro, evidentemente, siendo partidos independentistas y además estando en el mes de octubre, que sabéis que hay varias fechas señaladas de conmemoración, como el 1 de octubre, pues hay algunas referidas al tema del referéndum. Se ponen de acuerdo, y además lo curioso es que yo, cuando ayer sale esto, empiezo a llamar a gente de Junts, a gente de Esquerra, y estaban los dos encantados porque habían conseguido llevar al otro a su terreno. Es decir, y yo les decía, pero oye, no, pero es que en el PSOE os van a decir que de esto nada. Y no, la respuesta es no, pero los de Junts, es que hemos conseguido que Esquerra, que quería la mesa de diálogo, ahora ya no es la mesa, porque ahora ya negociaremos en Madrid, juntos. Y los de Esquerra te decían, no, porque es que ellos querían ir solos y así ahora lo haremos con unidad y lo haremos, y nosotros también estaremos. Y dices, bueno, pues están en esta dinámica aquí. Hay elecciones autonómicas que en principio todavía falta 1 año y medio, pero que podían ser antes. Entonces, esa es una dinámica muy complicada, no solo para la investidura, sino si finalmente se consigue el acuerdo para la legislatura. De todas formas, no hay que olvidar que Puigdemont presentar a su gente solo una amnistía, digo solo entre comillas, sí, en términos de ellos, es más bien escaso. Es decir, ha puesto el listón tan alto de diferenciarse con Esquerra, de conseguir arrancar al Estado español, porque lo incluye todo en el mismo saco. Lo ha puesto tan exigente
que solamente la amnistía yo creo que le resultaría un poco difícil de explicar a los suyos, a no ser que les pueda ofrecer pues eso, la perspectiva de seguir arrancando cosas durante la legislatura. No sé cómo se podría hacer eso. Munarriz. A mí de lo ocurrido con la resolución, lo que me parece políticamente más significativo es eso, que es que Rey Junts, en el prólogo del proceso de negociación, el proceso de negociación está iniciado, pero como tal, formalmente, el foco ahora claramente ya se desplaza ahí, arranquen con una posición común. Me parece casi más importante que lo que textualmente dice el texto, que aunque es verdad que es un texto claramente autodeterminista y claramente presionando para obtener reconocimiento en ese sentido, tiene un punto también abierto. Es decir, yo sí tengo que imaginar un acuerdo que diera lugar a una investidura. Me lo imagino con un texto en lo que se refiere a la autodeterminación, en el que unos pudieran decirle a los suyos que significa una cosa y otros a los otros que significa otra. Ya sé que es, en fin, todo parece muy artificial, ¿no? Pero, sí, pero el proceso tiene ese punto, ¿no? El proceso tiene ese punto de aterrizaje. De todas formas, yo no hablaría de un referéndum de autodeterminación como tal, porque ellos hablan de un referéndum claro. Sí. Y si por eso decía, me parece cuenta, suficientemente abierto como para que haya valido para parecer, estamos hablando de referéndum, ¿no? Pero cuando lo lees dices, oiga, que esto se podría llegar a resolver sin necesidad de aceptar. Por eso digo, creo que lo dejan abierto, pero ya se suben los dos al mismo carro. ¿Qué ibas a decir, perdona, Lola, qué ibas a decir si te das cuenta? No, si te das cuenta, en realidad lo que está haciendo el independentismo desde hace 10 años es recular, porque hace 10 años se aprobó una declaración de soberanía en el Parlamento que decía que no solo que vamos a hacer un referéndum, sino que además si nos dicen que no, lo vamos a hacer igualmente. Eso es lo que se aprobó en el Parlamento de Cataluña hace 10 años. Y hoy lo que se ha aprobado es vamos a pedir hablar sobre las condiciones de un referéndum pactado. Todo el mundo sabe que uno no pacta nada si las dos partes no están de acuerdo. O sea, claro. Lo que ocurre, Lola, que esto no estaba en el guión, es decir, efectivamente no se está negociando la amnistía ya, pero bueno, se está hablando, se están intercambiando papeles, y la primera declaración que hace Puigdemont desde Bruselas no cita el referéndum. Yo creo que esto de forma implícita lo deja como algo para hablar durante la legislatura. Pero no lo pone como condición. No estaba Sí. No estaba hasta ayer. Es verdad que en algunas declaraciones, pero no es lo mismo una declaración, ni siquiera una declaración conjunta que lo que se aprobó en el Parlamento catalán, que tiene otra dimensión más importante. Yo creo de verdad que el Partido Socialista y Pedro Sánchez no está en condiciones de ni siquiera comenzar a negociar una consulta o como queramos ponerlo, porque tiene una opinión pública que a duras penas va a terminar aceptando la amnistía. No creo que la acepte, sino que la oposición a la amnistía no sea tan fuerte como para impedirla. Creo que eso puede ocurrir. Pero ya amnistía y consulta, o hablar de consulta, a mí sinceramente me parece que en estos momentos en el PSOE sería, no es, o sea, se puede plantear, pero yo creo que difícilmente sea aceptable. Que eso esté sobre la mesa. Mira, de hecho, claro, si lo miramos con un poco de distancia, lo que está diciendo el independentismo es renunciando a la unilateralidad de manera implícita, porque está diciendo ahora... está hablando de referéndum pactado, o sea, la idea está diciendo que no lo van a hacer de nuevo, pero claro, lo están haciendo de otra manera. Ya en la mesa de diálogo, cuando se formó, se dijo que pues está escrito, que si hubiera acuerdos en esta mesa, se someterían a la validación democrática a través de consulta a la ciudadanía. Y ya en aquel entonces, como decía Ángel, unos interpretaron una cosa y otros quisieron interpretar otra. Es decir, si hay acuerdos, el PSOE decía, bueno, pues si hay acuerdos, si llegamos, claro, pues evidentemente, si discutimos que Cataluña tiene que tener, no sé, cualquier competencia adicional, pues eso tendrá que ir en un estatuto y se abordará en una consulta. Y los otros pues entendieron lo que quisieron entender. No sé si van a hacer algo así similar. Yo creo que el PSOE en estos momentos no está dispuesto ni siquiera
a esto, por las connotaciones que tiene. Es que la amnistía por sí sola ya es un desafío monumental. Desde el punto de vista político es muy compleja, pero luego no está en absoluto claro que el artefacto en sí luego vaya a funcionar y vaya a pasar jurídicamente. Es decir, dispersar fuerzas, siendo ya en sí la amnistía una apuesta tan fuerte, no sé si en beneficio de quién va. Yo creo que a veces, y esto está mucho en la calle, hay un equívoco, el referéndum se mete como en la lista de posibles cesiones junto con todos los demás. No, ya dijo que no a los indultos y lo dio. No, ya dijo que no a la reforma de malversación y lo dio. O incluso no, dijo que no a la amnistía y lo dio. Yo creo que el referéndum, entendido por referéndum de independencia, referéndum de autodeterminación, para ser didácticos, hay que aclarar que es caso aparte. Es decir, no está en la mano ni con la mayor de sus voluntades de hacerlo, del gobierno ni de los partidos que lo sostienen, darle, y abro comillas, un referéndum de autodeterminación al independentismo a cambio de nada. Es decir, no solamente es que no quiera, es que no puede. Entonces todo lo que sea avanzar en el terreno del referéndum se va a tener que hacer, pues como lo hizo Esquerra, con una cosa que decir, mira lo que pone aquí, consulta pública en Cataluña, lo tenemos, ¿no? ¿Con qué nivel, con qué gramática se va a conseguir resolver eso con Junts? Yo creo que va a tener que ser una gramática nueva para decir, nosotros hemos conseguido más que vosotros. ¿Y hasta dónde va a llegar el PSOE por ahí? Si encima tiene que hacer amnistía y encima va a hacer una cesión en ese ámbito, empieza a complicarse. Eso es imposible, y sobre todo porque, vamos a ver, no es a vida o muerte, siempre cabe la posibilidad de celebrar otras elecciones el 14 de enero. Sí, claro, y yo supongo que en Moncloa y en Ferraz estarán midiendo cuáles son esas posibilidades y cuáles son las posibilidades de una victoria o de mejorar los resultados del 14 de enero. ¿Vosotros creéis que el botón rojo lo tiene Pedro Sánchez? Esa opción está sobre la mesa, Lola. A ver, yo creo que Puigdemont es consciente de que con 7 diputados no va a conseguir un referéndum de autodeterminación. O sea, lo que pasa es que él necesita también algún tipo de gesto que le ayude a vender todo esto. Porque aunque en el resto de España se considere que insisto, ¿no? que es mucho, para él no lo es tanto. Entonces, hoy, por ejemplo, Míriam Nogueras, volví a insistir en, no hemos mantenido la posición todos estos años. En realidad está diciendo, no, Puigdemont, no me he estado en Bruselas 6 años y ha habido gente en la cárcel para que me amnistíen. Es que claro, bueno, visto desde su punto de vista, ¿no? Es escaso, pero yo creo que él es consciente que no lo va a conseguir. La hipótesis de una amnistía lo estamos viendo esta semana, es muy curioso, ¿eh? Está metiendo en política a nuevos actores deseosos de que el mundo escuche lo que ellos tienen que decir sobre una ley que todavía no se conoce, vaya. Ayer fue la Asociación Mayoritaria de Fiscales, que es conservadora, que insisto, ya lo dije ayer, se enfadan muchísimo cuando decimos que son conservadores. Ayer le mandó una carta a la Comisión Europea pidiendo sanciones similares a las de Hungría y Polonia si Pedro Sánchez impulsa una ley de amnistía. Esto la Asociación Mayoritaria de Fiscales aquí en España. Y hoy se suma al rechazo público a la amnistía otro actor teóricamente no político, como es la Iglesia Católica en España. El secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán se llama, ha dicho que la Iglesia está en contra de esta hipotética ley de amnistía porque, a su juicio, España no vive una situación histórica excepcional que lo justifique. Evidentemente hay herramientas excepcionales, puede haber en el ámbito del derecho para situaciones excepcionales, situaciones históricas muy excepcionales. Aquí en este país hubo una amnistía pues cuando se produjo el cambio de régimen. Ahora bien, en España yo creo que no estamos ante una situación excepcional, que haga imprescindible herramientas excepcionales. Estamos en una situación ordinaria de un pleno de investidura. Es curioso que la Iglesia considere que como organización tiene algo que decir, que posicionarse públicamente ante una cosa como esta. Y de hecho esta posición pública preventiva de la Conferencia Episcopal ante la amnistía les ha generado un lío interno porque los obispos de Cataluña han emitido a última hora de hoy un comunicado en el que dicen, os leo literal, los pastores de una iglesia que es afortunadamente plural deben mantener una edificante y respetuosa neutralidad que solo debería romperse cuando se lesiona el derecho a la dignidad del ser humano. La Iglesia siempre se guía por favorecer la igualdad, la cordialidad, el diálogo y el trabajo para realizar una sociedad nueva y buena. Favorecer el partidismo o alabar una determinada posición no es ni bueno ni desgraciadamente nuevo.
Yo Aymar, solamente voy a apuntar una cosa muy breve. Hace muy pocos meses que Portugal ha aprobado una amnistía a todos los presos de menos de 30 años con motivo de la visita del Papa. Y que yo sepa, Portugal no está en una situación histórica de cambio de régimen ni nada por el estilo. Es que, en fin. Bueno, a uno de los líderes de la Revolución de los Claveles que participó en un grupo terrorista también le dieron la amnistía hace pocos años y en el Reino Unido. El obispo, no sé si es obispo, el secretario general de la Conferencia Episcopal, no sé en el grado de jerarquía que tiene dentro de la Iglesia. Es curioso porque además compra un argumento que es verdad, tú lo has dicho, Aymar, aquí se está pronunciando obispo muchísima gente auxiliar de Toledo. Sí, obispo auxiliar de Toledo. Están dando mucha gente opiniones y argumentos en contra de la amnistía, y uno de ellos que se ha implantado es que la amnistía solo es posible cuando hay un cambio de régimen. No sé dónde está escrito eso, ¿no? Claro, dar argumentos cristianos en contra de la amnistía y de un perdón general sería muy difícil, ¿no? Entonces yo por eso creo que este hombre, que tendrá desde luego un interés político en que Pedro Sánchez no sea presidente, porque ¿tú crees? Claro, vamos a ver que si no podemos comentar las cosas de verdad. Tú lo sabes perfectamente. Este tipo no quiere que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno y está buscando argumentos, y es cierto, y además no tenía ni por qué posicionarse. Es que no tiene por qué posicionarse, no afecta a nada, no afecta a la convivencia, en cualquier caso mejoraría la convivencia, es absolutamente gratuito y dice mucho del problema que hay en la cúpula de la Iglesia en España, y yo creo que está muy relacionado con lo que ha contado Lola y con el problema de Cataluña, y esto también tiene un tipo de relación con, vamos a ver, las objeciones del Papa para realizar una visita a España, porque alguna vez que otra ya ha dado a entender que mientras en España no se entiendan, supongo que la Iglesia, mientras en España no se entienda, pues él no asistirá. Luego yo creo que ha abierto una brecha además absolutamente gratuita. Vamos a ver, aunque García Magán es secretario general de la Conferencia Episcopal, pero yo no creo que su opinión necesariamente represente a la totalidad de los obispos, por supuesto que no, como ya han demostrado desde Tarragona. Es más, dudo mucho que el presidente de la Conferencia Episcopal esté especialmente feliz hoy con eso. Yo creo que sea el hombre opinado encima, por así decirlo. Era un asunto en el que perfectamente podía no haber entrado, no era un asunto que atañe a la vida, no atañe a la migración, ni a la educación, ni a sectores donde la Iglesia tenga especiales intereses. Es un tema de actualidad donde ha hablado un poco con un tono, ¿no?, de comentarista político, metiéndose en un jardín innecesario, ¿no? Yo creo que es evidente, ¿no?, porque tenemos un poco calado a los distintos sectores que hay en la Conferencia Episcopal. Es sabido que hay un sector más conservador, más militante contra el gobierno, hay otros partidarios de ponerse más de perfil. También apostaría a que estas no son unas declaraciones que suscribiera en esos términos el nuevo arzobispo de Madrid. Creo que ha sido una declaración innecesaria, inoportuna en cualquier caso, y tampoco, por no ser muy ingenuos, pues la posición, digamos, nos dice mucho, ¿no?, sobre la posición de la Conferencia Episcopal, pues la posición editorial de la COPE, que todos conocemos respecto al gobierno, en concreto frente a la amnistía, o la que puede tener por las noches en 13TV, que solo hay que hacer un rapidísimo zapeo, no es necesario mucho para ver por dónde respiran. Están completamente en contra, y yo creo que se considera que las bases católicas más interesadas en política están en contra de todo esto, están en contra del gobierno. Eso no es ningún secreto. Lo de hoy tiene mucha pinta de metedura de pata que no va a tener mayor continuidad, ni va a ser una posición con la que vayan a estar mucho menos martilleando estos meses de negociación. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha dado hoy por nulo, ni sí ni no, nulo, un voto de un diputado de Junts per Catalunya que se ha equivocado y ha votado a favor de la investidura de Feijóo. Era una votación en voz alta y él en un primer momento ha dicho sí. Inmediatamente, antes de sentarse, ha dicho no, ha sido un sí, no. Pero la secretaria de la mesa, que estaba computando los votos en ese momento, que es del PP, ha dicho que ese diputado ha votado sí, y punto. Y que se quedaba en el sí. La presidenta ha decidido anular el voto. Los letrados de la Cámara le habían dicho que como el reglamento no dice nada concreto de qué pasa en un caso así, que realmente ella podía decidir lo que quisiera, ¿no? O sea, que la decisión estaba en sus manos. Decir que ese voto era sí,
como había dicho en un primer momento, decir que ese voto era no, como había dicho un segundo después el diputado, o declararlo nulo. Bueno, Francina Armengol ha optado por esto último, declararlo nulo. Claro, ese voto daba igual en la práctica, no afecta para nada, pero ¿y si ese voto llega a ser decisivo? ¿Y si ese voto llega a ser como el de Alberto Casero el año pasado en la votación de la reforma laboral? ¿Y si por ese voto se decantaba hoy la investidura o no de Feijóo como presidente del gobierno de España? La presidenta de la Cámara, nos dicen, está buscando ya fórmulas para que esto quede reglado de alguna manera, tasado a futuro, para que no pueda volver a pasar. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Íbamos por la P y pasó. Pujol, Bonel, Eduard. Sí. Sí. Vamos a lonchear bien el momento. Lo primero, el protagonista. Pujol, Bonel, Eduard. Diputado de Junts, fichaje de Puigdemont, que cuando le ha llegado el turno en la votación debía estar pensando en otra cosa porque le ha dado un sí a Feijóo. Sí. La secretaria de la mesa, en ese momento, la popular Carmen Navarro, ratifica el sí, aunque Pujol trata de reaccionar. Sí. Pero Navarro tira para adelante, la bancada de Junts se muere de la risa y la presidenta Armengol mira con cara de circunstancia a sus compañeros de la mesa, mientras la votación sigue como si nada. Puy, Fraga, Pedro. Pero claro, luego llegó la hora de recontar. Procederá a realizar el recuento de los votos emitidos. 15 minutos ha durado ese recuento, con debate airado, letrados incluidos entre los miembros de la mesa, mientras el resto de diputados esperaban en sus escaños. Disculpen la interrupción. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos a favor del candidato, 172. En contra, silencio, silencio. Votos en contra, 177. Un voto nulo. El voto de Pujol se ha contabilizado como nulo para cabreo del PP, que todavía sangra por la herida de Casero y la reforma laboral. No cabe la modificación de un voto cuando este ya se ha emitido. Y hay precedentes en esta Cámara, ustedes saben perfectamente a qué me refiero, de lo que ocurrió en la legislatura pasada. El voto es irrevocable. Explica la postura del PP el vicepresidente popular de la mesa, Bermúdez de Castro, que critica que todo se haya resuelto con una decisión personal de Armengol. Pero claro, el PSOE no lo ve así. Le responde el otro vicepresidente, el socialista Gómez de Celis. Y bueno, yo creo que se ha optado por lo más lógico, pues por ni una cosa ni la otra, sino anular el voto, que tampoco era definitivo para el cómputo general. Dicen con mala uva desde las filas socialistas que lo verdaderamente llamativo es que el PP haya peleado tanto por un voto de Junts. Y luego está la reflexión de... Joder, ¿qué les pasa a los dos diputados que esta semana de verdad que no tenían otra cosa que hacer más que decir 2 veces en toda la semana sí o no, y cogen y lo hacen mal? Una cosa tenían que hacer en toda la semana, porque no hay actividad legislativa, no hay trabajos en comisión, no hay nada esta semana. O sea, tenían que estar allí sentados escuchando, los que no iban a intervenir, que eran prácticamente todos sentados escuchando, y solo 2 veces en toda la semana decir sí o no. Y hay 2 diputados que lo han hecho mal. El miércoles Herminio Rufinio Sancho del PSOE y hoy Eduard Pujol de Junts per Catalunya. ¿Qué os sugiere la decisión que ha tomado Armengol y cómo eso ha escocido tanto a la derecha como a la izquierda? Porque el PP es verdad que quería que se computara como sí, pero la izquierda tampoco quería que se anulara ese voto. De hecho, por lo que nos cuentan, han intentado que ese voto fuera un no. ¿Qué os sugiere la decisión, Munarriz? Bueno, yo creo que hay que hacer coincidir el voto con la voluntad real del diputado al margen del error. Ese mecanismo del que esbozabas y que querría arreglar la presidenta me parece que tiene todo el sentido, ¿no? Hay un margen de error. Evidentemente que nos puede parecer ridículo, y lo es, que se equivoquen en algo tan concreto y tan sencillo, pero bueno, también es verdad que el cansancio, errar es humano. Con escenarios políticos tan apretados, con mayorías tan exiguas, dejar esto en un terreno interpretativo en el que al final decide una presidenta que es de parte. Creo que debería haber un pequeño margen en el que, mediante un procedimiento que estuviera arreglado, que fuera claro, que fuera transparente, es decir, que esto no vaya a terminar sirviendo para que se doble la voluntad del diputado y que le cambies el voto después de hacerlo. Debería haber un margen para que lo que se vote sea lo coincidente con la verdadera voluntad. Nos hubiéramos quedado sin reforma laboral, que no ha ido mal con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero
pero creo que es lo que más, en abstracto al menos, lo que más sentido tiene es que un error humano que se corrige inmediatamente, pues oye, se ha dicho sí, no, prácticamente igual, ¿no? Y lo de Sancho no me voy a... Claro, lo que nos contaban esta tarde desde la presidencia de la Cámara es que aquí hay distintos tipos de votaciones. Tú cuando la gran mayoría de las votaciones son votaciones con el botoncito, ¿no? Entonces tú cuando votas con el botón, después tienes unos segundos para, si te has equivocado, darle al otro botón, y entonces lo que computa es lo último que has tocado. Si tú votas desde casa, tú dices sí, y te sale una pantallita que te dice, ¿estás seguro de que quiere votar sí? Entonces ahí tienes como una doble confirmación. Y que en este tipo de votaciones que son en voz alta, digamos, está también esa doble confirmación, el cross-check, digamos, que es el secretario de la mesa que apunta a lo que realmente, ¿no? Con lo que pasó con el diputado socialista, que dijo, sí, no, tal. Y entonces el secretario de la mesa en ese momento dijo, bien, ha querido decir que no. Pero que en este caso la secretaria de la mesa era del Partido Popular y que se ha empecinado en decir sí, ha dicho lo primero que ha dicho sí, y había cierto malestar en la presidencia del Congreso con ese sentido. Yo creo que yo coincido en que el voto emitido es voto emitido, porque vamos a ver, entiendo que se equivoquen y es un error, y hemos visto en muchos parlamentos equivocarse de voto, sobre todo el del botoncito, y no se han admitido ningún tipo de corrección, aunque el diputado casi de viva voz esté diciendo que se ha equivocado. Os recuerdo una sesión del Parlamento donde del Parlamento andaluz, donde una parlamentaria bisoña se equivocó y dijo, ¿se puede repetir? No, mira, no se puede repetir. Vamos a ver, indudablemente hay un error y se puede subsanar, pero si hay que mantener un criterio y hay que mantener un único criterio, no puede dejarse al arbitrio de lo que diga después la presidenta de la Cámara o que suponga que ha entendido el diputado. Mire, usted se ha equivocado, lo siento, y si sale adelante la reforma laboral, pues sale adelante. Tú dices, oye, solamente el diputado, ¿no? Solamente tiene que decir una cosa durante la semana, que es que sí. Yo entiendo que se pueden equivocar. Y sobre todo las personas que tenemos alguna puntita de dislexia, entiendo que te puedas equivocar, Marqués, cuando hay unos botones, Bueno, no, yo de verdad tengo un poquillo de dislexia y te puedo asegurar que la equivocación es absolutamente posible. Pero yo creo que mantener un único criterio, que es voto emitido, no caben correcciones. Y en este caso, además, el hombre Pujol dice sí, y además se sienta, ¿no? Se levanta un poco y dice sí, y se sienta. En fin, mira, es que si no sería un liazo en los parlamentos y en los ayuntamientos. Lola, ¿cómo lo ves? Yo conozco a Eduard Pujol porque además él era periodista aquí en Cataluña. Hay muchos periodistas en los independentistas. Sí, demasiados. No en los independentistas, en la política en general. En todas las partes también. En la política en general. Y además no son de los mejores, tengo que decir. ¿De los mejores periodistas o los mejores políticos? Iba a preguntar lo mismo. Los políticos que como profesión tienen el periodismo, aunque no se dediquen. Sales del charco ya, Lola. Sal ya. Salgo. No, hoy hablaba con, que vosotros la conocéis, Teresa Cunillera, que estuvo mucho tiempo en la mesa del Congreso y que es como un libro abierto del reglamento, y ella me decía que le tenían que dejar corregir, porque efectivamente en el voto, cuando tú estás ahí en tu escaño y lo haces como es habitual con el botoncito, pues tú tienes unos segundos entre un botón y otro para corregir el tiro, ¿no? Y que lo lógico sería eso. Pero es verdad también que en el voto telemático, y cuando lo haces y la reforma laboral está ahí gracias a esto. Aquí lo importante efectivamente es el criterio único. Lo que me hace mucha gracia cuando preguntabas ¿qué les pasa, ¿no? O sea, y más teniendo en cuenta que ya había habido el precedente anterior, ¿no? Podría haber pasado un buen rato diciendo no. A mí es que me recuerda aquella película, es una tontería, pero me recuerda aquella película de los Monty Python, que hay un caballero que tiene que pasar un puente y le dicen, bueno, le voy a hacer una pregunta, si la acierta pasa usted el puente, si no, al foso. Y entonces dice, dígame su color favorito. Y dice, azul. No, rojo.
Claro, Alfonso, pues es lo mismo, es lo mismo. Más allá de Surrealismo. que efectivamente era hasta tierno ver al PP pelear con fiereza en apuntarse ese voto de Junts. Pero imaginaros que esto va de un voto. Claro, lo que tampoco tendría sentido es que nada menos que la investidura de un presidente del gobierno se decidiera por un voto erróneo. Es que... vamos, no quiero ni pensar en esa legislatura. Un horror. Vamos a dejar por un segundo los temas nacionales, volveremos a partir de las 11 a ellos, pero quiero irme a Estados Unidos. Porque el sindicato del motor ha ampliado allí la huelga que mantienen desde hace 2 semanas los trabajadores de Ford, de General Motors. La amplían a 2 plantas más, 2 plantas de montaje que son claves para la cadena de distribución en todo el país. Así que lejos de aflojar, los sindicalistas, apoyados esta misma semana por el presidente Biden, extienden la protesta ante la falta de avances en la negociación del nuevo convenio colectivo. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Buenas noches. Sí, por segundo viernes consecutivo, el sindicato ha anunciado esta extensión que afectará esta vez a 2 plantas en concreto, Chicago y Michigan, y a un total de 7.000 trabajadores, empleados que se suman a los 18.000 miembros que llevan ya días movilizados. 2 plantas que pertenecen a Ford y a General Motors, a quien el sindicato quiere presionar para negociar más beneficios, y esta vez, en cambio, Stellantis, la tercera gran automovilística, no se ha visto afectada por esta expansión. Una expansión, por otra parte, que podría haber sido mucho más drástica. Escuchamos al presidente del sindicato, Shawn Fain. We didn't back down then, and we won't back down now. And we know America has our back. No nos rendimos en el pasado y no nos rendiremos ahora. Sabemos que Estados Unidos nos cubre las espaldas, ha dicho en un vídeo, y acto seguido ha destacado el apoyo del presidente Biden, quien este martes se unió a uno de los piquetes. This week we were joined on the picket line by none other than the President of the United States. Un gesto sin precedentes que el mismo Fain ha tachado de histórico, y una estrategia que también trató de calcar Donald Trump al día siguiente en un intento de atraer al electorado de clase trabajadora. En Andalucía, el adolescente de 14 años que ayer apuñaló a varios profesores y alumnos en un instituto de Jerez ha entrado hoy en un centro de internamiento de menores. Es lo que han pactado el juez del caso, la fiscalía, y se investiga si el chaval sufría algún tipo de acoso en el instituto, que es lo que decían algunos de sus compañeros. Después de lo que pasó ayer, tanto las familias como los profesores piden más medios, más orientadores en los centros para detectar antes posibles casos de acoso. Adela Molina. En España faltan orientadores para cumplir con la recomendación de la UNESCO de que haya uno por cada 250 alumnos. Haría falta triplicar los 10.000 actuales. Las familias de la escuela pública denuncian que hay centros desbordados. María Capellán es presidenta de CEAPA. Hay centros educativos que tienen un orientador para 1.000 alumnos, con lo cual pues los problemas que hay dentro de los centros educativos perfectamente le pueden pasar desapercibidos a ese orientador o a las personas que trabajan en el centro porque no se da abasto. Los propios orientadores se quejan de que además de ser muy pocos, hay veces que no trabajan a tiempo completo. Hay centros escolares, sobre todo de secundaria, donde al orientador se le asignan horas de clase. Ana Cobos, que además de orientadora es presidenta de la Confederación de Orientadores COPOE, denuncia el perjuicio a los alumnos. Los daños doblemente, primero, porque le privas de tener, por ejemplo, refuerzo de lengua a un especialista de lengua, que tiene el alumno derecho a que la lengua se lo dé a alguien que sabe lengua. Y además le privas a él y al resto de alumnos de orientador, porque mientras que el orientador da clase, el centro está perdiendo orientación. Los orientadores piden voluntad política para impulsar una figura fundamental a la hora de garantizar un buen sistema educativo. Y un dato más que hemos conocido hoy: solo el 17% de las mujeres con reglas dolorosas pide la baja, y más de la mitad considera que si la pide puede tener consecuencias laborales. Son datos de una encuesta de la Sociedad Española de Contracepción. Mariola Lourido. No piden las bajas por estigma social y por miedo a perder el trabajo, sobre todo si es un empleo precario. Prefieren pasar el día como se pueda. Es lo que se desprende de esta encuesta. Un 33% de las mujeres ha sentido alguna vez la necesidad de no acudir al trabajo por una regla dolorosa, pero solo la mitad ha solicitado la baja laboral. El 45% de las mujeres precisa medicación durante la menstruación.
porcentaje que sube al 60% en las más jóvenes y adolescentes. Desde el pasado 1 de junio, las bajas laborales por reglas incapacitantes son un derecho. Fue una de las novedades de la reforma de la ley del aborto. Sobre este tema, la Sociedad de Contracepción pide que la salud sexual se incluya dentro de la estrategia de salud mental, porque sufrir un aborto multiplica por 2 las posibilidades de caer en una depresión o en ansiedad y por 4 el riesgo de suicidio. Y se incorporan ahora 25 los oyentes de Carrusel Deportivo que han estado escuchando con el equipo de Dani Garrido cómo el Barça se ha impuesto al Sevilla. Yago de Vega, buenas noches. Hola Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. Le ha ganado el Barcelona, como tú dices, 1-0 al Sevilla, gol de Sergio Ramos en propia puerta. Es un resultado que permite al Barça ponerse líder ahora mismo con un punto de ventaja sobre el Girona y 2 sobre el Real Madrid, que ya sabes, Girona y Real Madrid, que se enfrentan en el partido de mañana. Además, antes de ese partido, comunicado del Sevilla diciendo que con el asunto del caso Negreira y además, como el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona ha imputado al Barça y a 2 expresidentes del club, como que la situación no es la adecuada, condenan todo lo que está pasando, no se han presentado a la comida de directivas previa al partido, han dicho que no iban a estar en el palco y luego ha habido comunicado del Barça en el que ha dicho que rompe toda relación institucional con el Sevilla. Mañana tenemos partidos de Liga, al margen de ese Girona Real Madrid tenemos un interesantísimo derbi vasco a las 9 de la noche. Que espero que llegues con expectativas bajas. Real Sociedad Athletic de Bilbao, y hay que decir también que en esa faceta de regeneración de la Federación Española de Fútbol, hoy un nuevo comunicado, cae otra cabeza, en este caso es la de Pablo García Cuervo, director de comunicación y uno de los hombres importantes de Luis Rubiales. Yago, te escuchamos esta noche. Hasta mañana, chao. Adiós. Y la ropa para este caluroso fin de semana. Jordi Carbo, buenas noches. Has preguntado de manera un poco sensual, ¿eh? Vamos a quitarnos más ropa, ¿no? Entonces, pero espera. Tú quítate lo que quieras. Tú quítate lo que Bañador. quieras. Bien. Bañador, ¿te parece correcto? Venga, hecho. De hecho, para aquellos que añoren el verano, va a ser un fin de semana para rememorarlo, porque la temperatura, ya lo has dicho, va a ser alta, más alta que estos últimos días, ahora lo detallaremos, y el estado del mar pues va a ser fantástico en la mayor parte de nuestras playas, con una temperatura que, por ejemplo, en el Mediterráneo está entre los 23 y los 25 grados, más alta que, por ejemplo, gran parte del mes de junio. Esto es una idea para afrontar este fin de semana que ahora mismo nos da temperaturas como cualquier noche de verano. Estamos alrededor de los 20 grados en todo el país. Pero a diferencia del verano, la noche es mucho más larga, bien unas 2 horas. Por eso el ambiente se mantendrá fresco durante las madrugadas y al empezar las mañanas. Pero las tardes calurosas como días calurosos de verano, máximas de 30-35 grados en todo el país, puntos costeros en el interior, incluso en valles de montaña, los mismos Pirineos. Y como hoy, donde más van a subir las temperaturas, en el sur, especialmente en el Valle del Guadalquivir, donde tanto mañana como el domingo tendremos máximas de hasta 37-38 grados. Y el lunes empieza a bajar. Pero tampoco que no lo notaremos. De hecho, la única esperanza que tenemos puesta ahora mismo, y también haciendo referencia a la lluvia, es a finales de la semana que viene y sobre todo a partir del 10 de octubre. Fíjate, si intentamos detallar, ya veremos si pasa, pero parece que ya las borrascas se podrían acercar hacia nosotros y traernos descensos de temperatura y agua. Pero de momento esto es más una ilusión que una cosa fiable. Hasta el lunes, Carbón. Buen fin de semana. A esta hora de la noche, seguimos en hora 25 con Juanma Márquez, con Lola García, con Ángel Munarriz, y a esta hora de la noche el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, que es una persona de máxima confianza de Feijóo, de sus tiempos de Galicia. Miguel Tellado no ha pedido disculpas ni ha retirado su mensaje en redes con el que esta mañana ha venido a dar por bueno el acoso, la intimidación que ha sufrido Óscar Puente, el diputado socialista. Un hombre ha increpado a Puente en el tren en el que venía desde Valladolid a Madrid para participar en el debate de la sesión de investidura. Ha sido un episodio muy tenso en el que Puente ha requerido la presencia de la policía. Ese hombre, el que ha acosado a Puente, ya fue detenido, según el diario.es, hace 2 semanas por atacar a 2 hombres que eran policías fuera de servicio, y según el diario, a uno de ellos le llegó a lanzar un vaso roto con el que le hizo un corte profundo en la mano. Y una vez en comisaría, insisto, según el diario, este individuo le gritó a otro policía: mírame a la cara que te voy a contar una cosa, te voy a enseñar lo que es una corbata colombiana. Ten cuidado con la moto que te voy a cortar los frenos. Cuenta también el diario que este hombre fue condenado
este mismo año, 2023, por agresión a un hostelero al que junto a otra persona le golpearon la cara y le propinaron patadas en los genitales y en el abdomen. Y además, según El País, en este caso, este mismo hombre tiene una denuncia de su expareja por acoso. Bueno, pues este hombre hoy en un tren de Valladolid a Madrid se le ha acercado a Óscar Puente y se le ha puesto impidiéndole que se sentara en su asiento. Ha empezado a espetar: ¿qué te parece lo de Puigdemont? Una y otra vez. ¿Qué te parece lo de Puigdemont? Sin dejar que Óscar Puente se sentara en su asiento, y así ha seguido hasta que Puente ha llamado a la policía y esta tarde ha presentado una denuncia por los hechos. Pues bien, Miguel Tellado, que es vicesecretario de organización del PP, ha escrito esta mañana un mensaje en el que cargaba toda la responsabilidad sobre Óscar Puente. En ese mensaje dice, referencia al socialista, dice: son matones de patio de colegio. El nivel de chulería y agresividad de este PSOE es intolerable. Ya no pueden salir a la calle. Por eso Sánchez viaja en Falcon. Esto lo ha escrito el vicesecretario de organización del PP. Y no contento con eso, a pesar de que a lo largo del día ha habido algunos cargos públicos del PP que se han desmarcado clarísimamente de lo que le ha pasado a Puente, lo han rechazado explícitamente, como por ejemplo Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Que el señor Puente, a mi juicio, no lo hiciera adecuadamente en el discurso de investidura, o de hecho lo hiciera muy mal, en ningún caso puede justificar que se pueda producir un incidente como el que parece que se ha producido esta mañana en el AVE, a salvo de la investigación que tenga que realizar la policía. Bueno, a pesar de esto, a pesar de algunas voces desde el PP que lo han criticado explícitamente, Tellado ha mantenido ahí su mensaje. El PSOE ha pedido que dimita, que lo destituyan. Tellado no ha quitado su mensaje y a media tarde, lejos de arrepentirse, ha escrito otro mensaje, el vicesecretario de organización del PP, en el que dice que es que Puente no ha sabido encajar la crítica de un ciudadano sobre el apoyo del PSOE a la amnistía. Esto lo ha escrito Tellado cuando ya distintos medios de comunicación habían publicado de dónde viene este hombre, lo que tiene a sus espaldas este hombre que se ha encarado a Óscar Puente. El PP, Cuca Gamarra, Borja Semper han salido esta noche a defender a Tellado. Óscar Puente también se ha cubierto de gloria, escribiendo un tuit a última hora en el que habla de la supuesta limitación intelectual de Tellado. ¿Qué os sugiere todo esto, Munarriz? Bueno, en primer lugar me parece que hay una reacción muy desmesurada al discurso, a la intervención durante el debate de investidura de Óscar Puente. Me parece como que estamos entre todos dando por hecho como que hubo unos enormes excesos. No lo hubo. Fue un discurso duro, fue un discurso ácido en el que se le recordó las cosas que más le duelen al PP, pero nada que no estemos acostumbrados a ver. Otra cosa es que esperásemos que saliera Pedro Sánchez, incluso institucionalmente haya quien piense que tiene que salir Pedro Sánchez, pero en primer lugar parece que se ha dado como por bueno que el discurso de Óscar Puente que está como detonando una reacción, porque se pasó 3 pueblos, ya lo meten en el mismo saco que el que le dio las cachetadas al alcalde. Me gustaría echar el freno en relación al discurso de Óscar Puente y recordar que fue un discurso duro, pero dentro de los márgenes de lo que estamos acostumbrados a decir. Luego, que el PP se haya puesto a convertir a este hombre en un héroe civil que puso ante el espejo de la crítica ciudadana, pues mal referente parece que han encontrado. Ya el segundo mensaje de Tellado, cuando tienes que poner 2 mensajes ya vas mal, ¿no? Y cuando tienen que saber defenderte es que ya vas bastante regular. Aquí se mezclan 2 cosas. Yo creo que haríamos mal en asumir que hay una gran crispación social, que los políticos ya no pueden. La sociedad española, teniendo en cuenta la intensidad de nuestro debate político, los índices de polarización, la cantidad de veces que hay repeticiones electorales y convocatorias, está bastante impermeabilizada. Creo que hay poco calado a lo que es primero la convivencia entre nosotros y luego el trato que damos a los políticos cuando nos los encontramos. Recordemos además aquellas elecciones, ¿acordáis, no? En Madrid, que hubo unos envíos de armas a los diputados periódicamente, ¿no? Nos da la sensación de que desde la calle está empezando a llegar un halo de violencia, de malestar, de agresividad. Lo cierto es que la sociedad española continúa, digamos, con un pulso de bastante normalidad, ¿no? A pesar de que, insisto, estamos cabreados, digamos que nos han estropeado las cenas de Nochebuena, porque parece el primo, pero como dices eso, pero la convivencia todavía entre nosotros no creo que esté crispada. Yo creo que los políticos, en líneas generales, su discurso cuando les preguntas es que se topan con episodios desagradables, pero que están en una sociedad vivible. Aquí se mezcla un segundo fenómeno, que es el de la búsqueda de atención a través de móviles, de gente que hace un poco su show y busca también refuerzo ante su comunidad, y yo creo que a esta gente hay que hacerle digamos como sociedad el mínimo caso posible, y como reacción de quien se los encuentre, la reacción exacta
que ha tenido Puente. A mí, más que valorar hasta qué punto lo ha hostigado, hasta qué punto como está haciendo el PP, si te fijas no le hace nada, simplemente le pregunta. Vamos a ver, está claro que está ahí para molestarlo cuando no está ejerciendo actividad política, le está, llámalo hostigando, llámalo importunando, llámalo como quieras. Tu deber inmediato es la solidaridad con la persona que lo sufre, y la reacción de Puente es exactamente la reacción que hay que tener, darle la gravedad exacta, pedir inmediatamente que a ese hombre se le aparte, ¿no? Ya. Y yo, igual que los políticos tienen que tener mucho cuidado a la hora de votar de voz, deben de tener mucho cuidado con las redes sociales. Muchísimo cuidado. Ya, durante este verano y antes del verano hemos visto casos de tremendas meteduras de patas en casi todos los partidos políticos. Sobre todo las redes sociales después de comer son muy peligrosas. Hay que tener bastante cuidado con tener el móvil a mano. A mí ellos van en esa línea. Bueno, Pedro Sánchez es un tío que más o menos en plan violento y las cachetadas. Bueno, espera. Yo lo veo meditado un poco. Espera. Después, a mí la intervención de Óscar Puente me pareció mal y me pareció desagradable. Es decir, yo creo que hay otros tonos más vehementes y duros que no tienen que ser. Pero claro, eso no quita nada. A mí, yo he visto cómo se increpan a políticos por la calle y me resulta muy violento. Lo paso mal. Lo paso muy mal cuando empieza alguien a pegarle gritos a un político del color que sea. Pero yo me temo, no estoy de acuerdo con lo que dice Munarriz. La crispación política termina al final por trasladarse a ciertos sectores de la sociedad. Yo no creo que sea impermeable. Y no solo la crispación política, sino también la crispación mediática. Los ambientes no siempre son los mismos. En la sociedad española hay una polarización política bastante grave en el sentido de profunda, no es mala en sí, pero que comienza a tener algunos visos de crispación. Mira, a lo largo del tiempo que llevo haciendo periodismo político, yo he notado un cambio. Antes, hace 15 años, hace 20 años, se decían en los parlamentos las mismas barbaridades, e incluso más. Pero después había un ambiente, por ejemplo, cordial en las cafeterías del Parlamento. Esto ya no ocurre. Esto no ocurre. Los políticos de distintos partidos han dejado de conversar o de ser amigos o de tomarse el café o de salir del cual. La crispación creo que se está implantando en la clase política. Desde luego, el caso de Tellado es claro, lo hace con una intencionalidad bastante grave, y además de la clase política creo que hay sectores de la sociedad que son muy cafeteros y les gusta escuchar cada día mayores barbaridades, y pasan las cosas que pasan. Y lo que ha ocurrido hoy en el AVE parecía que era una cosa sencilla, y ahora resulta pues que no, porque efectivamente el tío es un violento, es un psicólogo, creo que además es un profesional de la psicología. El Colegio de Psicólogos de Castilla y León creo que ha sacado un comunicado esta noche también de repulsa a un profesional que forma parte de ellos. Y hombre, me parece bastante grave. Lo que vimos ayer en Madrid también era grave, por mucho que haya sido apartado, indudablemente, y ha hecho muy bien el Partido Socialista, pero no es normal lo que vimos en Madrid, que un diputado termine de hablar y le dé 3 palmaditas al alcalde. Yo de verdad, son cosas que no he visto nunca, no las he visto nunca. No he visto este nivel de crispación, no he visto nunca. Y hay grupos. A Rajoy le pegaron un puñetazo en la cara. Pero no un cargo público. Vamos a ver, ha habido siempre cosas. Yo no creo que tengamos suficientes elementos a nuestro alcance para ver una efervescencia de un fenómeno. Ángel, yo he hablado con diputados del Congreso, no voy a decir quiénes son ahora, y me dicen, no, yo no hablo con los del otro partido por si en determinado momento tengo que ir a atacarles a algo o por un caso judicial, prefiero no establecer una relación, pues no de amistad o simplemente de colegas de escaño. A mí yo he visto esa evolución existe. En todos los partidos siempre ha habido alguno que es más
más crispado que otro y más violento, pero bueno, era una cosa como muy medida. Pero este nivel de descomunicación yo no lo había visto nunca. Lola, y no es de ahora, ¿eh? Se viene cociendo desde hace años. Lola García. Sí, yo también lo veo un poco así, ¿eh? Yo creo que la polarización ha aumentado y que eso acaba calando en la sociedad. A mí algunas de las cosas que he visto estos días en Madrid también, y que me han comentado y tal, me recuerdan a cosas que pasaban aquí en Cataluña también. Cuando polarizas mucho, cuando tensionas mucho el debate político, el debate público, pues hay una parte de la sociedad, evidentemente no todo el mundo, pero hay una parte de la sociedad pues que acaba absorbiendo esa crispación. Si a eso le añades que además los políticos, como bien decía Juanma, es verdad, antes los políticos de distintos partidos se trataban personalmente. Sí. Ahora es no solo no lo hacen tanto, y a veces nada, sino que además se ponen a parir en las redes sociales. Entonces, claro, ¿por qué? Porque no lo estás viendo, no le estás viendo la cara. No estás. Entonces es mucho más sencillo, con lo cual todo eso va alimentando una espiral que yo creo que de alguna forma sí que acaba teniendo un cierto reflejo en alguna gente en la calle, ¿no? Es vamos. Pero poca, ¿no? Poca gente. Bueno, poca gente. Bueno, sí, y luego hay otra cosa también, y luego hay otra cosa que son estos. Con eso decía impermeabilizar, quizás sea una palabra excesiva, impermeabilizar, pero quiero decir, me da la sensación de que el calado en la calle. Hombre, evidentemente no estamos todos pegándonos por las calles, en la calle, ¿no? No hay. Claro. Pero a mí sí cuando hay, se decía, no, es que en Cataluña no se puede hablar en las cenas familiares. Pues yo veo un poco eso en Madrid también. Sí, ahora. Yo he dicho, nos han hecho las cenas familiares, pero todavía no ha llegado la Entonces, cosa. claro, te preguntaban, no, pero ¿estáis pegándonos todos por ahí? Pues no estamos pegándonos todos por aquí. Pero eso sí que es algo que se nota. Incluso hay cifras de lesiones con motivación política que aumentan en determinados periodos. Hoy en las últimas intervenciones de todos los parlamentarios, bueno, de todos los parlamentarios, no, de los portavoces parlamentarios antes de la votación definitiva en el debate de investidura de Feijóo, la diputada de Coalición Canaria, que es la única diputada que ha dicho que hoy votaba Feijóo, pero que si Sánchez les firma lo mismo, dentro de 2 semanas vota Sánchez. Quiere decir que es una... electrón cuántico. Sí, es una diputada que quiere ser el clavo del abanico y lo ha expresado claramente. Según Feijóo sería tránsfuga. Bien, pues esa diputada hoy ha contado que desde que confirmó el sí a Feijóo en esta votación de investidura, que está recibiendo muchísimos insultos, incluso por parte de cargos públicos, y les ha dicho a los diputados: se odian tanto, de verdad. Mira, escuchad. Hemos recibido muchos insultos de los seguidores, principalmente de este lado. Se refería a la izquierda. Por tierra, mar y aire. Incluso algunas señorías presentes hoy en la Cámara, a través de las redes en las últimas horas, han vuelto a ofendernos por nuestra posición en este debate de investidura. Me hacen pensar que no necesitarán nuestro apoyo. Estoy segura de que si los que ahora nos insultan quisieran negociar, esas mismas descalificaciones vendrán de otro lado. Se refería a la derecha. ¿Se odian ustedes tanto? Ni siquiera el interés general ni las necesidades de millones de personas. Ese se odian ustedes tanto ha resonado en el Congreso de Munarriz. Sí, la palabra odio siempre fuerte. Es verdad que las redes sociales han hecho una mala aportación al clima, al lenguaje político. Y en general yo creo que a la conversación pública, porque dan una herramienta muy inmediata, muy sencilla, y en el que buscas mucho reforzarte ante tu comunidad, y el contenido duro contra el adversario se premia. En fin, decía Juanma, quitárselo o no quitárselo, no, pero desde luego que empecemos a exigir una cierta urbanidad en el uso de las redes sociales a los cargos públicos, desde luego que sí, ¿no? La desconsideración es permanente. Yo observo además que baja la autoexigencia de buen comportamiento, baja en redes sociales y en WhatsApp también. Sí. Eso lo observamos en nuestras propias comunidades de amigos. Yo tengo amigos que son un poco impresentables en los grupos de WhatsApp, y luego con la conversación con ellos cara a cara son mejores, son gente muy amable, muchísimo, pero por algún motivo
parece que en WhatsApp sí está validado poder compartir contenido basura con comentarios superzafios. Creo que todavía estamos pendientes de desarrollar una especie de ética digital, ¿no? Y que todas estas cosas que damos por buenas en redes, con el tiempo las veremos como llegar a un sitio, poner los pies encima de la mesa y rascarse la axila, y de momento nos parece normal. Sí creo que debería estar más penalizado, sobre todo la desconsideración y el adjetivo insultante contra el adversario. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay tanta gente dispuesta a jalearlo que el incentivo para dar caña y tal. Pero mira, tengo 20 segundos, ¿eh? Sí. Hoy que son para ti, Marqués, 20 segundos. Sí, lo que hemos escuchado hoy, la advertencia esta que ha hecho Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados. Esto es una cosa que eso excede. ¿Advertencia o amenaza? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Espera, Nacho, un segundo. Está hablando de la amnistía, el escenario de una aprobación de una hipotética ley de amnistía. Es una agresión de la que el pueblo español tiene el deber y el derecho de defenderse. Y lo hará. Después no vengan ustedes lloriqueando. Muchas gracias. Es tremendo esto. Es que esto es una amenaza. Esto es una llamada a una rebelión en la calle. Ese es el titular que él llevaba para hoy, ¿eh? Uy, le van a acusar lo mismo, que lleva el titular, no lleva Ángel. No, una cosa que se le haya escapado. Ángel, que la crispación existe y hay determinados políticos y determinados partidos, y Vox es uno de ellos, o Santiago Abascal es uno de ellos, que está, yo no voy a decir excitando a las masas, pero los muy cafeteros de Vox se pueden sentir llamados por su líder a que efectivamente el pueblo español tiene que reaccionar ante una medida política tan legítima como otra, como es la amnistía. Lola Fogaz. Sí, yo también lo que me preocupa mucho son estos mensajes tan hiperbólicos, ¿no? Que las calles están llenas de violadores, se rompe España. Claro, si todo es tan terrible y pues claro, la gente acaba reaccionando. O sea, el reduccionismo de hay unos buenos y los demás son inmorales, indecentes, peligrosos, que hacen todas estas cosas, pues claro, y a veces la izquierda también lo hace, ¿eh? De la superioridad moral de que nosotros sí que tenemos razón y los otros no. Quiero decir, ese tipo de mensajes, claro, si España está a punto de hundirse, pues hay gente que se siente llamada a hacer algo. Venga, con un guante ya en el larguero. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. ¿Me quieres hablar de la curva del perro? Sí, esto es muy interesante porque está perfectamente descrita. Es una ecuación matemática que otro día te diré. Pero el asunto nos enseña a entender el cambio de los políticos. Y verás cómo cambia. A ver. Para entender eso hay que seguir la trayectoria que describen persiguiendo el poder, porque es la misma que corresponde a un perro buscando reunirse con su amo, suponiendo que el amo, siguiera un camino recto a velocidad constante. Porque la suma, este es lo más relevante, de las rectitudes infinitesimales del perro en persecución de su amo, compone una curva caracterizada por la propiedad de su tangente de estar constantemente dirigida hacia el punto ocupado en cada momento por el amo que se traslada. ¿Comprendes? Perfectamente, Miguel Ángel. Entonces, el perro va siempre en línea recta, pero en cada momento esa recta va cambiando de dirección. Porque su objetivo va cambiando de posición. Exactamente, y él está siempre persiguiendo de manera rectilínea al poder. ¿Y tú y yo en qué curva estamos, Miguel Ángel? Pues nosotros... Como no tenemos amo, pues entonces no describimos esas curvas, ¿comprendes? Miguel Ángel, un abrazo, buenas noches. Otro para ti, gracias. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Lo dejamos aquí por hoy. Lola García, Juanma Márquez, Ángel Munarriz, un abrazo. Buen fin de... Hasta la semana que viene. Disfruten de este fin de semana y nos encontramos el lunes. Por cierto, el viernes que viene estamos en Valencia. Oyentes de Valencia, amigos de Valencia, tienen ya las invitaciones en radiovalencia.es.
hora 25 desde el Oceanographic, el viernes que viene. Allí nos vemos. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.